Ahora vamos a entrar al capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nacimos físicamente. No, está hablando de un nuevo nacimiento después de que el Señor nos rescató, después de que nos perdonó los pecados, después de que nos dio la fe para creer en Él, después de que nos hizo salvos. Nos está hablando de que nos dio una nueva naturaleza, porque estábamos muertos, nos hizo vivir. Hay gente que anda caminando físicamente, están vivos, ¿verdad? Pero están muertos espiritualmente. Entonces dice, y nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, digo, según la escritura, no todos somos hijos de Dios, porque el apóstol Juan en la primera carta que leímos dice, ahora somos hijos de Dios. Hermanos, ahora lo somos, dando a entender que antes no lo éramos. Igual, esta carta de Pablo a los Efesios dice que nosotros estábamos muertos cuando andábamos en nuestro delito y pecados, estábamos separados de Dios, rumbo a la condenación. Y dice, en los cuales nosotros anduvimos participando en esos pecados en otro tiempo y seguíamos la corriente de este mundo. Por eso Romanos 12 nos dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos o renovaos. No, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Bueno, significa que ahora que ya nosotros hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y ahora entonces, ¿quiénes son los que están en esa corriente, ese mundo? El verso 2 nos los dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y que operaba en nosotros también, ¿verdad? Verso 3. En los cuales todos nosotros, ahí se incluye hasta Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Mire, fíjese cómo nosotros teníamos otra mentalidad, teníamos otras prácticas y costumbres, otro modo de vida, seguíamos nuestros instintos carnales, pecaminosos, seguíamos la corriente de este mundo y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjese, esta escritura nos dice que en vez de que seamos, o en vez de que fuéramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Eso me falta explicar, fíjese a mí, porque a veces no sé explicar que no solamente no somos hijos de Dios, sino que, o que solamente son creación de Dios, sino que por no ser hijos de Dios, entonces probablemente también somos hijos de ira, porque estamos participando en todo tipo de pecado, ¿no? Hijos de ira, dice el verso 3. Lo mismo que los demás. Éramos igual que los demás que andan en esa misma vida hoy en día. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí vamos a ir al contexto. Se recuerda que en el verso 1 nos habló de que nosotros somos, ¿cómo es? A ver, la palabra que dijo, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bueno, aquí vemos las riquezas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Volvemos al verso 4. Pero Dios, que es rico, aquí está hablando, como mostrando un poco de las riquezas que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, también está el amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aún así nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, nos dio vida juntamente cuando en el bautismo que nos bautizamos, creímos, nos arrepentimos, tuvimos fe para con Dios, con Jesús. En ese símbolo de sumergirse al agua y salir, en ese momento nosotros
estamos como manifestando que morimos al mundo, aunque la salvación probablemente ya la recibimos antes de bautizarnos, ¿verdad? Pero el símbolo del bautismo es que así como Cristo eh, murió y resucitó, también nosotros morimos juntamente con Él y nos resucitó para que andemos en vida nueva, dice ahí en Efesios, ¿cuál no? Gálatas, creo. Ya no me acuerdo ahorita en cuál es esa escritura. Pero bueno, dice ahí el verso, por gracia sois salvos. Por gracia, por gracia. Aquí aparece otra parte más de la riqueza de Dios, la gracia. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De vuelta, hablando de las riquezas, lo que hay en lo que es, digamos, el lugar, la estancia de Dios, la ciudad o el lugar donde Él habita. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar al futuro, a todas las generaciones, quiere decir, para mostrar en los siglos venideros, hasta hoy, hasta los que falten, ¿verdad? Mostrar que sus abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, aquí está muy claro que la salvación es por la gracia, el regalo de Dios, sin que nosotros tengamos que hacer alguna obra para poder nosotros adquirir la salvación, ya sea un bautismo, ya sea otras cosas que son rituales en la iglesia, en las iglesias, que muchos creen que por hacer algo ritualmente, con eso ya obtienen la salvación, o añadiendo más, quienes pagan indulgencias, quienes cooperan a los pobres, quienes dan a los hospitales donaciones, dinero y muchas buenas obras. También confían mucha gente que por comportarse bien y ser buena persona se han ganado el cielo, pero todo eso queda totalmente descartado, porque la única forma que la Biblia nos muestra que la salvación se nos da es por la gracia de Dios. ¿Se recuerdan que una vez expliqué un poquito sobre eso, sobre la gracia? Que esa costumbre, creo que de la manita para arriba, venía de Roma, que el rey, por ejemplo, miraba a todos los condenados que iban a la matanza, y él estaba mirando, y al que le levantaba la manita para arriba, le perdonaba la vida, ¿sí? Y al que no, moría. Entonces, cuando hacía esto, era como atribuirse que era mucha gracia que tenía el rey, como mucha bondad, pero también extendiéndola a una persona que ni conocía, ni sabía quién era totalmente, digamos, no era un familiar, amigo, etcétera, sino que para él podría haber sido un desconocido, pero si él le placía darle manita para arriba, el like que hoy conocemos en el YouTube, era expresión de que él tenía mucha gracia, bondad, compasión. Bueno, Dios por eso nos salvó, por su gracia, por su compasión, porque Él es muy bueno, porque Dios es muy bueno, demasiado bueno. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verso 8 nos está diciendo por gracia, dice, perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Sí? La salvación es un regalo, no por obras para que nadie se exalte o se gloríe, porque somos hechura suya. Recuérdense que todos los seres humanos que Dios llama al arrepentimiento, a la salvación, todos los seres humanos que hay, somos hechura, creados, dice, en Cristo Jesús, para buenas obras. Todos aquellos que han de creer en el Señor
deben entender que el plan de Dios para salvarlos y rescatarlos conlleva una nueva vida, porque va a vivir ahora un cambio, va a vivir unas obras buenas, ¿sí? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué Dios nos salvó? Para que vivamos en buenas obras, no para que sigamos en las mismas malas obras, sino nos cuenta que pues o no nos salvó o no entendimos para qué nos salvó. ¿Ya entiende? Pero mucha gente se espanta y se fue de la iglesia y abandonó a Dios. Era bueno cuando estaba acá, pero ya se volvió malo. Tal vez nunca fue bueno. Tal vez solamente fingía que era un cristiano. Usted sabe, se puede fingir con doble vida, ¿no? Pero el punto es que cuando eres un verdadero cristiano empiezas a vivir en buenas obras, porque eso es lo que Dios preparó para ti. Te preparó para eso. Te preparó para andar en buenas obras, una nueva vida. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos salvados. Dios ya sabe, Dios ya nos escogió, pero para que andemos en su voluntad haciendo lo que es correcto, lo que le decía Jesús a los fariseos. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y hagan esto a su prójimo y entenderán cuál es el camino de Dios. Muy bien, ahora el verso 11 dice que nos va a hablar de la reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, no vienes de la descendencia de Abraham, no vienes de esa etnia, no corre por ti sangre judía. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí vamos a entender un poquito. Mire, aquí me gustaría explicar un poquitito. Acuérdense que Israel era el único que se puede decir que contaba con la ley de Dios, la palabra de Dios. Era el único pueblo o la nación privilegiada, y todas las naciones no tenían lo que es la santa palabra de Dios. Y eso hacía que hubiera división entre los gentiles y los judíos. Había una barrera, ¿se acuerdan? Que los judíos mostraban mucho desprecio a los gentiles, ¿verdad? Tío Pedro lo hizo cuando fue a ver a Cornelio. Ahora, y eso no significa que no se podía alguien hacer un creyente del Dios de Israel, un gentil, sí, pero tenía que practicar todos los ritos, circuncisión, fiestas, celebraciones de la Pascua, etcétera, ¿verdad? Y bautizarse y todo aquello para poder llegar a ser un prosélito, un creyente gentil con las prácticas ya del judaísmo. Está hablando de ese tipo de barreras. Está hablando de ese tipo de separación, pero yo creo que también involucra la separación de la mente de que yo soy judío y tú no perteneces jamás a mi iglesia. Eso era lo que pensaba Pedro, ¿no? Cuando fue y le predicó a Cornelio. Ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con un gentil.
mucho menos que entre en casa de un gentil. O sea, la mente también había una barrera, ¿cierto? ¿Y Dios qué ha hecho? Dice que tumbó esa pared, derribó esa pared, y aquí vamos a hablar que son las dos paredes, o toda una pared en conjunto de los pensamientos con las prácticas de la ley. Porque dice aquí en el verso, fíjese, ponga atención, el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Enemistades se puede decir entre hombres, entre etnia judía y los gentiles, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades, los pleitos, las divisiones en la mente. Dos, dice, porque tiene una coma ahí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, esa práctica, pues, ese culto, para poder llegar a ser ese pueblo, si yo quiero participar y estar con ellos. ¿Ve? Oh, ¿qué más? Acuérdense que en aquel tiempo, por ejemplo, un etíope, un eunuco, quería entrar en el templo, ¿se acuerdan? Y ya estaba Jesús. Ya había venido Jesús. Y se lo encontró Felipe, ¿no? Felipe se lo encontró en el camino al desierto. Y él le predicó el evangelio de Jesús, ¿se recuerdan? Pero fíjese lo que es ya la unión. Ahora el eunuco pudo ser un hijo de Dios y ahora parte de la iglesia. Él era gentil. Ese eunuco, aparte de que estaba prohibido, si estaba castrado, no podía entrar en el templo. No podía. Creo que podía estar en el patio exterior, pero no poder entrar en el templo. Bueno, al parecer así tenían en el templo, tenían como un lugar para gentiles, así en la parte de afuera. Por eso la Ilada dice que el patio de los gentiles, algo así hablaba en una parte. Bueno, es que vemos que había el verso 15, que había enemistades, había divisiones, y Cristo lo abolió. Abolió ya esa ley. Al pagar él en la cruz con su sangre, queda abolido. No más circuncisión, no más celebraciones de luna nueva, no más, dígame, la Pascua, no más corderos sacrificados. Ayúdeme. Ajá, no más diezmos. Ajá, no más qué. No más sacerdotes. No más qué. No más profetas. No más levitas. Fíjese, hermanos, le voy a decir algo, a ver si concuerdo con lo que les digo. Miren, los que guardan hoy el día sábado están queriendo guardar la ley. He escuchado que el Señor Jesús abolió la ley. La ley. Hay varios textos que nos dan luz, nos dan iluminación para comprender que Cristo nos ha dado una nueva ley. Un nuevo pacto se llama. Un nuevo pacto. Una nueva ordenanza. El Antiguo Testamento no se conocía por el Antiguo Testamento, se conocía por el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto. Sí, el pacto de Dios con Abraham. Incluía la circuncisión, incluía todos los mandamientos que le dio a Moisés, esa ley mosaica. ¿Sí? Sí, muy bien. Pero ahora en Cristo, esa ley ha sido abolida completamente toda. Yo por mucho tiempo pensé que solamente la ley ritual, de los rituales, la ley ceremonial, desde la matanza de los animalitos, la circuncisión y cosas así, incluyendo hasta el diezmo, ¿no? Después de que he ido enseñándome, claro, el sacerdocio, todo eso, abolido, porque es parte de lo ceremonial. Pero he escuchado últimamente que no es eso nada más, es todo el antiguo pacto. Y usted dirá, hermano, ¿y entonces los 10 mandamientos quedaron abolidos? Los antiguos sí, y nos dio nuevos. A ver, le voy a poner unos cuantos de que me acuerde yo. A ver, uno, por ejemplo, el mandamiento de no cometer adulterio que estaba en la antigüedad. Okay, ¿qué dijo Jesús acerca de ese mandamiento? Fíjese cómo lo renovó en el nuevo pacto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla,
ya pecó con ella en su corazón. ¿Cuál es más fuerte? ¿El del antiguo pacto o el del nuevo pacto? Ve cómo ya hay dos pactos. Ve cómo aquí ya estamos comparando el antiguo con el nuevo, que es diferente, renovado y más profundo. Luego el de no matar. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoja con su hermano, o le dice necio a su hermano, o le dice fatuo a su hermano, ya es reo de justicia. Queda como reo, como preso de la justicia. Vea cómo está renovando el Señor Jesús lo que eran los 10 mandamientos. Pues alguien decir, oye, pero tenemos que apegarnos a los 10 mandamientos. Cuando habla del sábado, que por cierto no cae ahorita en sábado, no sé qué otro día cae, pero no caería en sábado porque no es el calendario gregoriano el que utilizaban los judíos. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Pero bueno, Jesús nos habla que Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Y el que ha entrado en Él ha descansado de sus obras y ha entrado en su reposo. Y muchas cosas así que estaban dentro de la ley, en la ley mosaica, hoy ha sido renovada. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, creo que ese nuevo mandamiento que nos hablaba mucho Juan, ¿oíste que fue dicho? No, dice, no, os doy un nuevo mandamiento, nuevo, que no es nuevo, dice, es el antiguo ya, que os améis unos a otros. Usted se va a acordar de ese mandamiento que estaba diciendo el Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, vemos que la ley, y no significa que no necesitamos leer la Biblia del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. No, sí lo podemos leer, sí lo podemos usar, trabajar, enseñarnos, disciplinarnos a través, conocer a Dios, todo eso. ¿Se entiende? Pero hay cosas que no van a ser aplicadas conforme a lo que se aplicaba en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque si yo quiero guardar la ley como en el Antiguo Pacto, Pablo dijo, si el que quiera guardar la ley estáis bajo maldición y de la gracia os habéis apartado. De la gracia habéis caído. No tenéis a Cristo vosotros. Y cualquiera que quiera guardar la ley. Y Santiago lo dijo más claro. Cualquiera dice que quiera guardar la ley, pero corrompe la ley solo con un solo, hace una infracción. Haz de cuenta que ha quebrantado toda la ley. Por eso los judaizantes, pobrecitos, se enredan queriendo guardar el sábado, pensando que es así como están cumpliendo en guardar la ley, guardar toda la ley. Ciertamente la Biblia habla en el Nuevo Testamento de que debemos de guardar sus mandamientos, pero no se está refiriendo a los mandamientos antiguos, se está refiriendo a los mandamientos de Cristo. Si podemos decir otra palabra, como estudiamos en Juan, el que tiene la doctrina de Cristo, este tiene al Hijo y tiene al Padre. Entonces, cuando tenemos la doctrina de Cristo es eso, guardar los mandamientos de Jesús. ¿Qué mandó Jesús? Lo que mandó hacer Él, lo que nos dejó el nuevo. Eso fresco, esos son sus mandamientos. Entonces ya les sembré la idea de que probablemente ya el antiguo pacto quedó totalmente abolido. Hay muchas escrituras que ahorita no vienen todas a la mente, pero hay muchas donde Pablo habla acerca de que la ley ya quedó a punto de ser destruida. Mira, hay un texto que dice que lo viejo está por desvanecerse, por acabarse, por destruirse. No me recuerdo si se está refiriendo al antiguo pacto. A ver si lo encuentro. Hebreos 8:13. A ver, déjenlo leo. Dice, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, a terminar, a caducar. ¿Qué le decía? Otra versión dice, cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta por desaparecer. Mire, le voy a dar una idea más o menos que creo que Jesús se refería a eso, a la antigua ley. Una vez
Jesús sacó las palabras estas, luego buscamos el contexto de esa historia, pero Jesús sacó estas palabras: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Acuérdense, el vino nuevo es esto, la doctrina nueva, lo de Cristo, este es el Espíritu Santo, todo eso. Este es el vino nuevo. Dice, ¿por qué? Porque si se echa vino nuevo en odres viejos, el odre se rompe y se desperdicia el vino. Por lo tanto, dice, se echa vino nuevo en odres nuevos. El judío, el apegado a la ley, tiene que dejar eso viejo para hacerse un odre nuevo, para poder recibir lo nuevo, para entender lo nuevo, para aplicar lo nuevo. Es un poquito más o menos como lo veo, pero tenemos que ver el contexto en esa historia, porque Jesús lo dijo. Pero más o menos me viene la idea que lo dijo por eso, porque digamos, ellos estaban pegados a su ley, tan pegados a eso, y Jesús como que les quiso decir algo así, ¿no? A ver, en otra versión dice, cuando Dios hizo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ok, esta versión, NBB. Decir que este pacto es nuevo significa que consideremos viejo al anterior, y lo que se vuelve viejo es inútil y está por desaparecer. Es inútil, ahí está la palabra, es inútil, porque la ley, dijo Pablo, no puede salvar a nadie. La ley solamente nos enseñaba que nosotros somos pecadores, y para eso fue dada la ley, para que conociéramos que estábamos en pecado y que estábamos perdidos, era como también como un ayo para entregarnos a Cristo, como una tutora, que nos trataba de corregir, de enderezar, pero era la sombra, y Cristo es la evidencia. Cristo es la masa de lo que era lo espiritual en la letra, en el antiguo pacto. Cristo es como otra cosa como la masa, la materia. Cristo es la materia de lo que era antes solamente la sombra de lo que había en el antiguo pacto, que hablaba mucho de Cristo, que hablaba de Él y todo eso. Bueno, Cristo es la materia ya hecha. Por eso aquello ya desapareció. Por ejemplo, cuando hablabas del Cordero, que era sacrificado en el Antiguo Testamento, ¿no? Era sombra, era tipo de Cristo, pero apareció Cristo, la evidencia, apareció la esencia, apareció la materia, y una vez hecho el sacrificio perfecto, ¿para qué sigo todavía yo como sacerdote ministrando? Todavía voy a seguir ministrando, como dijo Pablo, día tras día, intercediendo por los pecados del pueblo, incluso hasta por los míos, por medio de los animalitos. Ya no, porque eso ya fue un evento anterior a Cristo, que era solamente el tipo, la idea de lo que Dios iba a hacer en un futuro, expresándonos Dios el plan que tenía por medio de las sombras y tipos, pero venido la materia, venido el personaje del quien se hablaba. ¿Para qué necesitas más la sombra? ¿Para qué necesitas más los tipos si ya apareció el prototipo? ¿No? Por eso Pablo habla de que los judíos que tienen la ceguera, dice que tienen un velo, todavía no pueden ver a Cristo, y que no es quitado sino solamente por Cristo, para que digan, oh, ¿qué ha sucedido? Yo no miraba a Cristo, yo miraba todo en sombras, yo miraba todo en prácticas, yo miraba todo en prototipos, no en tipos nada más, la práctica, el ofrecimiento y todo eso, ¿no? Por eso hoy los pobres judíos que están ahí orando en esa pared, ellos saben que no se acercan a Dios, porque ellos saben que tenían que ofrecer holocausto, tenían que ofrecer sacrificio, tenían que tener un altar, tenían que tener un sacerdocio, tenían que tener una vaca roja, y todo eso no lo tienen. Entonces ellos saben que aunque estén llorando ahí, no tienen comunicación con Dios, mientras que nosotros tenemos todo eso, pero ya no en sombra, sino en la persona de Cristo. Bueno, ahí me detuve mucho para explicar eso. Ya les sembré algo, esperemos que sea de edificación. Ok, el que tenga sus dudas, investigue un poco acerca de eso. Verso 15, nuevamente, aboliendo su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De ambos, de un gentil y de un judío. Un solo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz entre ambos. Ya no hay más divisiones. Ya no hay más. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ve? Un judío necesita lo mismo que yo para ser salvo. ¿Sí? Un judío necesita también el nacer espiritual, el espíritu de Cristo, para estar sellado con el mismo espíritu. ¿Sí? Muy bien. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Cristo mismo. Y no los romanos dicen que Pedro es la piedra. Aquí tiene un texto para que usted diga, mira, hermanitos católicos, y Pedro dice que Jesús es la piedra. Siendo la piedra principal del ángulo Jesús, el Cristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué vemos aquí? Que dice que nosotros somos edificados bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Claro, incluye los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas nos hablaban de Cristo. Si nosotros descartáramos las ideas, las predicaciones, los mensajes de los profetas, diríamos, no conocemos a Cristo. ¿De dónde vino? ¿De dónde llegó? ¿Quién es Él? Muchos conocemos a Jesús muy claramente también por medio del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, como el profeta Isaías. De hecho, ellos anunciaron la venida de Jesús con tantas profecías que muchos judíos por eso reconocieron que Jesús era el Mesías, porque vieron realmente el cumplimiento de él al pie de la letra de los profetas que habían escrito acerca de él. Por eso dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué enseñan los apóstoles? ¿Qué enseñan? ¿Enseñan diezmar? ¿Enseñan danzar en la iglesia? No. ¿Sí? Enseñan a hablar en lenguas como para recibir el Espíritu Santo, y podríamos tomarlo de sus ejemplos que hablaron en lenguas, pero no sería como para decir que hablaron en lenguas como señal solamente de recibir el Espíritu Santo. Sí, ellos recibieron el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, porque fue la evidencia de cómo Dios empezó a derramar el Espíritu Santo desde el primer momento. ¿Sí? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, pero tiene su contexto. ¿Por qué? ¿Por qué hablaron en lenguas? Sin embargo, hoy en día no se necesita. Y por otro lado, también sabemos que el Espíritu Santo se recibe cuando creemos en el Señor Jesús. Bueno, nuevamente, verso 21 dice que nosotros, siendo la principal piedra del ángulo, Jesús el mismo. Jesús no solamente es la piedra que está en la base de la construcción del edificio, sino que Pedro mismo dijo en Hechos ahí que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde quedan las vírgenes que interceden? ¿Dónde quedan los santos que hacen los hombres que interceden? Nadie puede interceder. Solamente Jesús es el único. Y verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, bien enseñado, bien adoctrinado, a través de lo que enseñaron los apóstoles y enseñaron los profetas, y lo que enseñó Jesús mismo, dice que nosotros vamos a crecer en un para llegar a ser un templo santo en el Señor. Fíjese el crecimiento espiritual que nos va a dar. Como evidencia del crecimiento, nos va a dar santidad. Nos va a ser un templo santo de Dios, un templo limpio. ¿Me entiendes? Nos va a quitar inmundicias, nos va a quitar
malos pensamientos, malas acciones, a que lleguemos a ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué somos, hermanos, eh, um, alimentados por Dios, edificados, madurados, crecidos? Para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero no solamente para que more, porque yo creo que, a ver, en mi pensamiento, un poco pequeño, ahorita me vino a la mente que cuando una persona mora adentro, esa persona solamente está ahí anclada sin que haga nada, solamente está durmiendo, está sentado. Vamos a suponer, yo tengo a Jesús, tengo a Dios por medio de que es Espíritu, el Espíritu Santo en mí. Me pongo a pensar qué hace y todo el tiempo solamente está dormido, o está descansando, o no habla, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿No tendrá acaso participación? ¿No acaso me llevará a hacer obras porque Él está viviendo dentro de mí? ¿O será que está como muerto, que no se da cuenta ni qué hago yo, ni para nada está metido ahí? Como que si parece caso, amor, que está en cuatro paredes allá, ¿no? En el edificio y que se quede. ¿Para qué va a andar dentro de mí si no va a hacer nada? El punto es que es morada de Él para vivir, pero para hacer también lo suyo. Para vivir como un lugar de estancia, un lugar apropiado para Él, porque Dios es santo. Y lógicamente que no va a estar en cualquiera que no tenga ese lugar limpio. Pero no significa que porque va a estar ahí no va a hacer nada, sino que va a estar funcionando, va a estar haciendo que esa persona haga cosas como de parte de Él. ¿Se recuerdan lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo? Hablaba, dice, el que me ama y guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Fíjese, ahí está la morada, pero añade, y vendremos y nos manifestaremos en Él. ¿Ve por qué dije que es, en mi mente corta, es que no está durmiendo nada más ahí y solamente está reposando? Si no, estoy esperando hasta que venga la venida del Señor y ahí voy a actuar o algo así. No, creo que Él está ahí porque nos quiere guiar, nos quiere poner a hacer algo, ¿se entiende? Como evidencia de que Él está en nosotros, ¿sí? Como evidencia de que Él vive allí y me dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hagamos esto. ¿Se entiende? Pero a veces nosotros, Dios está en el culto cuando vamos allá y decimos, Espíritu Santo, ven, lléname, ven. Y luego cuando salgo se desaparece, se va. Y yo estoy solito. Por eso yo solito hago lo que yo quiera, lo que a mí me plazca. Y Dios. Y no que yo digo que el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Y dónde están las obras de Dios en mí? O sea que yo vivo en unas obras que me hacen ver que Dios actúa en mí, como dijo el apóstol Pablo. El poder de Dios que actúa en nosotros y en vosotros, dijo. El poder de Dios que actúa en nosotros y en vosotros. Está buenísimo este texto, ¿no? Porque nos hace ver que si somos la morada de Dios, Dios va a hacer cosas a través de nuestras vidas. Muy bien. Terminamos